Amén, así Y es. bueno, esta mañana tenemos una palabra que Dios nos ha dado y no creo que podamos terminar, solamente vamos a ver el día de hoy una parte y la próxima semana vamos a compartir otra parte, pero queremos hablar en cuanto a lo que es una bendición, a lo que es la bendición. Y eso es bien importante, sobre todo ahora que estamos en casa. Es bien importante que podamos entender lo que es bendecir, porque tenemos que aprender a bendecir a los que nos rodean. Así es muy común escuchar, sobre todo dentro del pueblo cristiano, ¿verdad? De la comunidad cristiana, como creyentes, escuchar sobre eso, sobre la bendición, sobre bendecir. Pero la verdad siempre hay aspectos importantes que tenemos que aprender al respecto. Así es. Y bueno, vamos a abrir la palabra. Espero que tengan ustedes su Biblia ahí con ustedes o su teléfono, su computadora, pero vamos a abrir precisamente en el libro de Génesis, capítulo 12, donde vamos a empezar a poner el fundamento de esta predicación, estudio que vamos a compartir, pero es muy interesante y muy importante. Así que, si vamos a leer. Así es, Génesis capítulo 12, ahí desde el versículo 1, nos dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es muy interesante este pasaje, pero una pregunta surge: ¿por qué escoge Dios a Abraham? ¿Por qué escoge Dios a Abraham? Había tantas personas. Si entendemos un poquito el trasfondo, a aquellos que les gusta estudiar un poquito la Biblia, Abraham vivía en Babilonia. Y Babilonia era un lugar donde se obedecía a otros dioses. Era un lugar donde realmente no abundaba la palabra de Dios. Y no se adoraba se adoraban a Dios otros vivo. dioses, pero no a Dios vivo. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Ahora, aunque tenemos que entender una cosa, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que aunque Dios escoge, nos llama a cada uno de nosotros. De hecho, Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, Dios llama. Él siempre está llamando. La voz del Señor siempre está llamando. Te llama a ti, me llamó a mí y sigue llamando. Dios nos llama a todos, pero no todos escogemos a Dios. No todos escogemos seguir el llamado de Dios. En el caso de Abraham, el hecho de que Dios le dijera: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ese llamado era un llamado tal vez no solamente para Abraham, pero Abraham fue obediente. Abraham fue obediente para seguir ese llamado de Dios. Entonces, aunque pudiese parecer que Dios escoge a Abraham, cuando decimos muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, realmente lo que ese versículo está diciendo: muchos son los llamados, pero pocos son los que escogen obedecer el llamado de Dios. Y cuando Dios le hace el llamado a Abraham y que le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, entonces le está diciendo a Abraham: quiero que salgas. Significa no solamente que te vayas a otra tierra, pero significa también que tienes que dejar tu cultura, tienes que dejar tus tradiciones, tienes que dejar tu religión. Tenía que salir de todo ese lugar donde era un lugar donde estaban adorando a otros dioses. Exactamente. Y este es un punto muy importante. Estamos hablando en cuanto al llamado y, como decías, todos somos llamados. Todos hemos sido llamados, pero igualmente, como vemos aquí en el caso de Abraham, también todos hemos sido llamados para dejar nuestra cultura, como estás diciendo. Porque todos, culturalmente hablando, que somos de diferentes países, traemos aspectos culturales. Y hay muchos aspectos de nuestras culturas, de alguna manera. Hay aspectos culturales buenos, bonitos, que está bien, pero hay aspectos que de alguna manera, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios,
vemos que va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que dejar nuestra cultura, tradiciones. Igualmente, cuántas tradiciones no venimos arrastrando dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras familias. Y bueno, decías, y también religión. Y eso es muy cierto. Porque la verdad, el camino de Dios, de alguna manera, podemos decir, no es una religión. No. Seguir el camino de Dios, la voluntad de Dios, no es una religión, no es. Sino como lo hemos dicho, es una relación que cada uno de nosotros tenemos que tener con Dios. Exactamente. Amén. Entonces, ¿por qué quería Dios que Abraham dejara todo eso? Bueno, fue lo que tú ya ahorita nos comentaste, porque el ambiente y las costumbres y las tradiciones de ese lugar donde vivía Abraham eran tradiciones corruptas y eran tradiciones opresivas, eran tradiciones que hacían daño a otras personas. Exacto, y este también es un punto interesante, porque donde no vive Dios, vamos a decirlo así, donde no mora Dios, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber opresión, siempre va a haber injusticia. Así es. Porque no está Dios guiándolo, Dios no está morando ahí en ese lugar, como en el caso de una persona igualmente. Así es. Así es. Entonces vemos que Jehová le dijo a Abraham entonces en el versículo 1, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y luego en el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. ¿Y qué más dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así es. Entonces, Dios nos está llamando, acuérdense, Dios nos llama a todos. Pero aquí el ejemplo es de un hombre que obedeció ese llamado. Tú y yo también hemos sido llamados y por lo tanto también tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y Dios llama a todos a seguirle para ser una bendición. ¿Sí es? Y no una opresión a los demás. Esa es la diferencia. Para ser de bendición. Para ser de bendición y no para ser de opresión. Porque Abraham no solamente él tenía el conocimiento de Dios como algo intelectual, como ya hemos compartido en ocasiones anteriores, sino que vemos más adelante en el versículo 4, fíjense bien lo que dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, él sí obedece. Él sí obedece, entonces es por eso que Dios le bendice, porque obedece. Entonces cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Así es. ¿Okay? Para que entonces sí se cumple lo que dice el Señor, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ese es otro punto también clave siempre. Somos llamados no solamente para ser bendecidos, sino para ser de bendición. Eso es algo que siempre tenemos que tener bien presente, porque a veces pensamos o creemos que sí, Dios nos llama para bendecirnos, y es cierto, pero muchas veces como que inconscientemente nos quedamos ahí, solamente buscamos nuestra bendición, Dios bendíceme, pero estamos viendo aquí este llamado que Dios le hace a Abraham y le dice, serás bendición. Lo que pasa es que a veces pensamos que la bendición es solamente material. Dios bendíceme con un carro, Dios bendíceme con una casa, Dios bendíceme con una esposa. Pero tenemos que entender que la bendición de Dios es cuando nosotros venimos al camino de Dios, cuando seguimos las enseñanzas de Jesús, nuestra vida es bendecida, porque tenemos paz, porque entonces podemos amar a los demás. Entonces ya en sí es una bendición. Y entonces debido a eso, podemos también ser de canal de bendición para otros. Pero tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad en cuanto a lo que es una bendición. Y es por eso que estamos en esta tarde compartiendo este tema. Entonces, decimos entonces que todos somos llamados, porque hay algo muy interesante. La Biblia también nos dice, porque Dios no hace acepción de personas. Muchas veces cuando decimos, muchos son llamados y pocos los escogidos, pensamos que solamente Dios escoge a algunos cuantos, pero no, Dios no hace acepción de personas, Dios nos llama a todos.
La diferencia es que no todos aceptamos ese llamado, no todos decimos, sí Señor, como dijo Abraham, y dejo todo y te sigo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando leemos que dice, más pocos los escogidos, no es que Dios no nos está escogiendo a nosotros, sino somos nosotros quienes no hemos escogido seguirle a Él. Por eso que dices que pocos son los escogidos. Y a veces se ha interpretado de que Dios llama a algunos y escoge a pocos, pero no es así, como dices. No es así porque Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos le sigamos, pero depende de nosotros el obedecerle o no. Ese fue el caso de Abraham, ese fue el caso de Noé, ese fue el caso de Abel, de Moisés, de Pablo, de los profetas, de los apóstoles. Así es. Todos fueron llamados, tú y yo somos llamados también, pero ellos fueron escogidos porque ellos decidieron obedecer. Y es algo bien interesante cuando vemos la vida, la historia de cada uno de todos estos hombres, mujeres de Dios a través de la Biblia. Todos vemos que fueron de bendición. Así es. Fueron de bendición. Eso no quiere decir de que no pasaron situaciones difíciles, no estaban exentos de pasar situaciones y circunstancias como todo el mundo pasamos. No quiere decir que vamos a estar exentos de problemas o situaciones, pero cuando nos mantenemos en esa senda, en el camino de Dios, siempre vamos a ser de bendición. Así es. Y por eso, más adelante leemos con respecto a Abraham en Génesis 18, en el versículo 19. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. O si gustas, a ti vas a tomar un poquito de agua. Pero yo la leo para que tome un poquito de agua. Adelante. Génesis 18, 19. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. O sea, yo lo voy a bendecir. Pero fíjense qué interesante dice esta escritura. Dice que Él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor, haciendo qué cosas, lo justo y lo correcto. ¿Sí? Y entonces dice el Señor, yo lo voy a bendecir. Hacer lo justo y lo correcto. Entonces la bendición, ¿cuándo comienza? Cuando obedecemos. Exacto. Cuando obedecemos. Y me llama la atención que en esta traducción empieza diciendo este versículo 19, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias. A fin de... con el propósito de. Entonces, Dios nos ha escogido cada uno de nosotros con un propósito. Así y ese propósito precisamente implica siempre, no es de vez en cuando, siempre, ser de bendición. Así es. Bendecir a otros. Exacto, que vivamos el camino del Señor haciendo lo correcto y justo. Así es tratando bien a los demás y no oprimiendo a los demás. Entonces, como comentabas, la bendición comienza cuando comenzamos nosotros a obedecer y seguir el camino de Dios, seguir el camino del Señor y hacemos lo correcto y lo justo. ¿Okay? Cuando hacemos eso, entonces somos una bendición a otros. Ahora, cuando estás haciendo mención y de que hacemos lo correcto y lo justo, cuando hablamos de lo correcto, ahí estamos abarcando mucho. Se abarca mucho, estamos hablando de hacer lo correcto en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, hacer lo correcto. Podemos hablar, por ejemplo, todo lo que nosotros decimos tiene que ser lo correcto. Lo que nosotros vemos, desde lo que vemos tanto, sobre todo en el internet,
Todo lo que dejamos entrar en nuestra mente, exactamente, en nuestro cuerpo, lo que vemos, revistas, libros, lo que sea, todo lo que nosotros vemos ahí nosotros siempre vamos a elegir, voy a leer lo correcto, lo que debe de ser o lo que no debe de ser. Hay muchas cosas que implican la bendición. Así es. No acabaríamos de hablar, pero vamos a tocar solamente algunos principios básicos, sobre todo para la familia. Principios que van a poder ser de bendición a los que nos rodean y principios que podemos utilizar en cualquier relación. Y eso es bien, bien importante. Esos principios el esposo los puede aplicar el esposo a la esposa al esposo, los padres con los hijos, los hermanos con hermanos, inclusive nuestra relación en el trabajo, o con familiares o con los vecinos. Y si nosotros ponemos en práctica estos principios que vamos a compartir, entonces nuestra relación se va a fortalecer, nuestras amistades se van a fortalecer, la relación con nuestros hijos, nuestra familia se va a fortalecer y vamos a poder recibir esa bendición, vamos a ser bendecidos por Dios. Y para comenzar, hay un refrán que comentábamos la vez pasada. ¿Quieres compartirnos ese refrán? Este refrán dice así, la verdad, yo hace mucho lo había escuchado, tal vez no es muy conocido por algunos tal vez sí, pero dice este refrán: los palos y las piedras podrán romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Y comentando sobre este refrán decíamos, de alguna manera no es cierto. Eso es mentira. Este refrán que dice esto no es cierto, porque sabemos que las palabras sí lastiman. Bastante. Las palabras sí lastiman y muchas veces más que los palos y las piedras. Entonces, como dijimos, para hacer bendición y para que seamos bendecidos tenemos que hacer lo correcto y lo justo. Entonces vamos a empezar a hablar con respecto a las palabras para que nosotros hablamos, las palabras que nosotros expresamos, en la cual podemos bendecir, que quiere decir hablar bien, o podemos maldecir, que es hablar mal. Sí. Bien decir o mal decir. Entonces, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nuestras palabras pueden lastimar profundamente a una persona. Pueden destruir una amistad, pueden dividir un hogar o un matrimonio por palabras que se dijeron. Y muchas veces cuando estamos enojados, sobre todo en el matrimonio y sobre todo con la familia, cuando estamos bien enojados y queremos defender nuestro punto, muchas veces cuando ya no hallamos de dónde sacar, decimos cosas, decimos palabras en el calor del momento que después es bien difícil, que ya una vez que la palabra sale, ya salió. Y entonces ya después de que pasó el enojo, todo esa palabra quedó ahí. Porque son palabras hirientes, palabras que lastiman, palabras que están saliendo de nuestra boca, que en la mayoría de los casos no es realmente lo que queremos decir, pero en el momento sale porque, como dices, porque estamos enojados. Entonces decimos lo que no queremos decir, sale. Lo que no debemos decir. Lo que no debemos, porque las palabras poseen un increíble poder para levantarnos o para derrumbarnos emocionalmente. Así es. Entonces debemos tener mucho cuidado con las palabras que decimos, como dice Santiago, ya ese libro de Santiago, que cuando decimos Santiago muchos decimos, la lengua sí. Sí, porque Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 5, la lengua es un miembro muy pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. Y dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pequeña palabra que nosotros decimos en el momento no adecuado o de la manera no adecuada. Y esto es particularmente importante en el ambiente familiar. Sí, porque esto es algo que dentro del ambiente familiar, porque es donde convivimos
Estamos, hay más intimidad familiar, comemos juntos, cenamos juntos. Y es ahí donde somos como realmente somos. Así, exactamente. ¿Okay? Porque muchas veces en la iglesia venimos aquí a la iglesia y ponemos máscara de que todo está muy bien, mi amorcito, te quiero. Muy espirituales. Preciosa, vamos, mi amor. Y llegamos a la casa y se nos quita la máscara y ahí somos realmente como somos. Así es. Y ahí sale realmente nuestro yo. Ajá. Si uno preguntan a cualquier esposa o cualquier esposo. Exactamente, y a hijos. A los hijos, que los hijos, a los hijos ellos saben. Normalmente están observando, no es así. Por aquí hay unos muchachos, están observando a los papás y ahí los papás, es ahí nuestra responsabilidad del testimonio que nosotros estamos dándole a nuestros hijos, precisamente a través de las palabras que nosotros empleamos para con nuestros hijos. Así es, y muchas personas, hablando precisamente de las palabras que usamos a nuestros hijos, muchos tal vez recuerden, ahora que hablando a los adultos, muchos recuerden que cuando estaban pequeños tal vez se les dio palabras de elogio, que sus padres les decían, muy bien muchachito, qué bueno mijo, échele ganas, usted puede, usted es bien bueno, y yo sé que aunque ahorita sacó un 6, para la próxima usted va a poder, porque yo estoy bien orgulloso de ti, mi hijo o mi hija. Pero por el contrario, hay otros que recuerdan palabras negativas. Y yo creo que podemos ver o escuchar más testimonios de personas que hablan en cuanto al aspecto negativo. Es más o poco el porcentaje de personas escuchar que dicen que recibieron palabras positivas, palabras de aliento, palabras de bendición. Generalmente es más común escuchar que se recibieron palabras que no fueron de bendición para sus vidas. Es cierto. Lamentablemente. Lamentablemente nuestros padres, recuerden, y eso también ya lo hablamos anteriormente, nuestros padres tal vez nos trataron así o dijeron las palabras que dijeron porque ellos también traían muchas heridas en sus corazones. Exacto. Porque también a ellos los lastimaron, también a ellos los trataron de esa manera y fue el ejemplo que les dieron. Entonces, como a tu padre o a tu madre la trataron así y ese fue el ejemplo que le dieron, ahora ellos están reflejando eso para con sus hijos. Y esto y podemos decirlo en la ignorancia de conocer lo que ahora nosotros conocemos, lo que estamos conociendo. Ellos solamente actuaron pues porque así fueron, como dices, así crecieron ellos. Exactamente, pero ahora nosotros sabemos, los que estamos en Cristo, dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo nuevo es que Dios no quiere que nosotros vivamos en el camino de Dios haciendo justicia y haciendo rectitud, siendo un pueblo diferente, siendo un pueblo que trate a los demás no con opresión, sino que podamos ser un canal de bendición para otros. Y la bendición aquí es a través de nuestras palabras. Eso es bien importante. Tal vez a nosotros sí, nunca nos dieron un abrazo, o de eso vamos a hablar también más adelante, pero tal vez nunca nos dijeron palabras de aliento, palabras de afirmación. Pero nosotros podemos hacerlo, podemos romper con esa cadena y podemos hacerlo para con nuestros hijos. Nosotros como mujeres, hablando a las mujeres, nosotros podemos levantar a nuestro esposo con nuestras palabras, con nuestra actitud. Papito, yo te aprecio tanto, qué bueno que has venido, ¿qué sería de nosotros sin ti, mi amor? ¿Cómo te quiero? O sea, palabras de afirmación para con él. Gracias, porque yo sé que tú trabajas mucho todos los días para nosotros. Mira, ven, te preparé unos frijolitos como a ti te gusta, ven, mi amor. ¿Qué nos cuesta, mujeres? Aunque por ahí me están diciendo cómo. Sí. Pero ahora, la verdad, sobre todo ya en estos últimos tiempos, la mujer, como dice mi esposa, hablando a las mujeres, pero hablando a los hombres. Yeah. La mujer en estos últimos tiempos también tiene que trabajar. Y trabaja, y está trabajando. Y trabaja fuera del hogar, pero llegando a la casa tiene que seguir trabajando. Y ahí nos corresponde a los hombres. Y sabemos y escuchamos de testimonios de hombres, de hermanos que apoyan igualmente en el hogar a sus esposas. Pero hay un punto también muy importante aquí, hablándole principalmente a los hombres, que la mujer como esposa, pudiera decir por su naturaleza,
también necesita escuchar de parte de su esposo, de su marido, palabras de amor y de aceptación constantemente. Mujeres, digan amén. Constantemente. Eso es algo que lo hemos dicho en diferentes ocasiones en la congregación, sí, al respecto. Y yo les digo que mi esposa me dice de repente por ahí, de vez en cuando o de vez en diario, ¿me quieres? Y haciendo referencia en cuanto a necesita, por su naturaleza de mujer, necesita de que le digamos, nosotros como hombres, como esposos, maridos, que las amamos, que las apreciamos, que estamos agradecidos por lo que ellas están haciendo, que la verdad, a veces ellas hacen más que nosotros como hombres, porque trabajan afuera y trabajan en la casa. Y en la casa, el trabajo de la casa es mucho. Nunca se acaba, todos los días. Y a veces la mujer llega de trabajar y está en la casa, en la cocina, lavando, haciendo esto, haciendo lo otro. Y el hombre llega de la casa y llega a ver la televisión, a agarrar el control de la televisión. Sírveme. Pero sabemos que ya hay hombres que ya no están haciendo eso y que están siendo también poniéndose a ayudar en las labores del hogar, que es mucho, que es bastante. Así es, Amén. pero aún así, fíjate, es la manera como pedimos las cosas. Exactamente. Eso es bien también importante, la manera como tú pides las cosas. En lugar de que solamente digas, ya está la comida, sírveme. Mi amor, ya está la comida. ¿Me podría servir, por favor? ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia? ¿Qué nos cuesta? Sí, eso es. Eso es actuar con justicia y rectitud, porque no estás ordenando. ¿Okay? Y el hombre es muy común a que dame, ponme, toma, quita. Y esto, como decíamos hace un momento, muchas veces tiene que ver porque el ambiente en que creció en su casa, así era. Pero no es excusa. Una vez en Cristo no es excusa. No es excusa. Ahí lo que podemos ver, darnos cuenta, recordar cómo crecimos en nuestros hogares cuando fuimos niños, jóvenes, cómo fue la relación familiar en nuestros hogares, pero ahora en Cristo podemos identificar lo que estaba bien y lo que estuvo mal. Y algo bien interesante y bien importante es que nuestros hijos están creciendo en la familia y están ellos observando, están escuchando, están viendo cómo papá trata a mamá y cómo mamá trata a papá, y ese va a ser el ejemplo para que ellos traten a sus esposas y esposos de la manera como están ellos viendo el ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando? A nuestros hijos les estamos dando el ejemplo de cómo respetar a una mujer, o les estamos enseñando cómo maltratar a una mujer. Exacto, y como estamos comentando, aquí es donde nosotros tenemos que poner atención a cómo fue en mi familia, y si en mi familia no fue como ahora estamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que hacer un ajuste y no pensar y creer que, bueno, yo así crecí y así voy a seguir siendo. No, porque entonces no está habiendo un cambio en mí, no está habiendo en mí un cambio y estoy siendo, si en mi hogar se actuaba, vamos a decir así, injustamente, se hablaban cosas que no deberían de hablarse o decirse porque se lastimaban, entonces yo tengo que hacer un ajuste a todo eso y decir, bueno, yo crecí en un ambiente así, pero yo ya no voy a ser así. Yo tengo que hacer ese cambio, ese ajuste. Y más que nada por nuestros hijos. Recuerden, nuestros hijos son una herencia de Dios. Dios nos ha prestado y es nuestra responsabilidad que esos pequeñitos sean criados en amor, porque nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Y el Señor nos pide cuentas de nuestros pequeños. Entonces, las palabras, las expresiones de bendición para con tu hijo tienen que empezar desde antes que el niño nazca, aún desde que está en el vientre, porque el chiquito escucha y el chiquito sabe, el bebé sabe si es aceptado o rechazado
desde el vientre de la Así es. mamá. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos actuando, lo que estamos hablando y diciendo, aun cuando nuestro bebé está en el vientre, porque ellos escuchan y desde ahí empieza su memoria a guardar todas esas palabras. Entonces es bien importante que nosotros a nuestros niños no hagamos lo que hicieron nuestros papás de pequeños. Ah, eres un tonto. Ah, eres un menso. Ah, mira qué tonto, qué torpe eres. No, porque eso aparentemente tú dices, ay, acabo que es un niño. Sí, es un niño, pero esas palabras van haciendo eco en ese niño. Y entonces hay hombres y hay mujeres que han crecido y después ellos no pueden realmente desarrollar todo el potencial que ellos tienen, porque hay un eco, hay palabras que ellos escucharon de pequeños y luego dicen, es que yo no puedo hacer nada porque soy un torpe, porque soy un tonto. Y precisamente esas son palabras, podemos decir, de maldición. Son palabras de maldición, porque al decir a tus hijos, eres un torpe, eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a ser... ¿O por qué no eres como tu hermano? ¿O por qué no eres como tu hermana? Bueno, ese es otro punto también de que... Pero también son palabras que se sí, dicen. donde no debemos de hacerlo como padres, nunca comparar el uno con el otro, nunca hacer comparaciones, hijos, eso no es saludable, pero eso sí es bien importante, las palabras que les decimos a nuestros hijos, porque lo que pasa es que cada niño es diferente, cada hijo es diferente, cada uno de ellos tiene diferentes cualidades, diferentes capacidades, diferentes aptitudes. Dios los quiere usar de una manera especial y diferente. Exactamente. Cada uno. Y ahí como padres nosotros tenemos que tener la sabiduría para pedirle a Dios, para saber cómo guiar y bendecir a cada uno de nuestros hijos. No pretendamos que todos nuestros hijos sean iguales. Cada uno de ellos es diferente y nosotros tenemos que tener la sabiduría para poder discernir y cómo poder guiar a cada uno de ellos. Exacto. Y hay papás que dicen, ay, que es para tanto, está chiquillo, acabo que ni se da cuenta. Tal vez tú pienses que no se da cuenta. Tal vez tú pienses que esas palabras por aquí dentro y por acá le salió, pero no es cierto. Todo eso se va guardando en su corazoncito y todo eso va moldeando su personalidad. Y muchas veces hay personas bien inseguras porque nunca hubo afirmación de parte de sus padres. Entonces hay... Y podemos decir, ya de adultos, muchas personas como adultos podemos darnos cuenta o se puede percibir a veces, no siempre, precisamente cuando hay inseguridad en las personas, y eso tiene que ver por cómo crecieron, cómo ellos fueron creciendo desde niños, y generalmente es y ha sido porque ellos no crecieron en su hogar en un ambiente de amor, en un ambiente donde se les brindó amor, se les brindó comprensión. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Así es. Una pregunta que queremos hacerles. Ahora que están ustedes ahí en cuarentena, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo o a tu hija que le amabas? No que jugaste con él, no que lo llevaste a alguna parte, que lo amabas. Yo te amo. O que lo abrazaste, eso vamos a hablar la próxima semana, pero que le amas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, te amo, te quiero, eres valiosa para mí? O a tu esposo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, te quiero mucho, mi amor? ¿Cuándo? No por el hecho de que estén juntos, porque él te dé para el gasto, eso ya no. Palabras de afirmación, palabras de amor. Es bien importante porque todos necesitamos sentirnos valorados y amados. Y esas son palabras que necesitamos escuchar, hombres y mujeres. Tú puedes decir, ay, pero es que yo soy macho, yo soy hombre, yo no necesito. No, sí necesitas. Sí. Fuera de la careta de macho y de fuerte, lo que tú quieras, sí lo necesitas. Hay un niño pequeño dentro de ti que anhela y que necesita esas palabras de afirmación. Exactamente. Y esto es de todos los días. Todos los días. Todos los días. Esto es algo. Pero ¿qué sucede? Por las actividades diarias, cotidianas, el trabajo, pasa el tiempo
y se nos olvida, o con las preocupaciones de esto, del otro, de tantas circunstancias adversas que a veces vivimos cotidianamente, se nos olvida que tenemos que poner atención siempre en cuanto a la relación del uno para con el otro como matrimonio, pero igualmente para con nuestros hijos. Pero como estamos tan ocupados, como estás diciendo, como tantas ocupaciones, y estamos en la casa pensando en una cosa, pensando en la otra, no se liga estando en el internet, pasando tanto tiempo, pero se nos olvida pasar ese tiempo tan valioso y tan importante con nuestra esposa, con su esposo, con el hijo, de estar ahí, hablarle, decir ven, agarrarlo, abrazarlo, decirle cómo te está yendo, o sea, pero generalmente o en muchas ocasiones sucede lo contrario. Nomás a veces los hijos nomás están escuchando regaños, porque se están portando bien, porque están haciendo esto, están haciendo lo otro. Pero muchas veces lo que sucede, que cuando el hijo que aparentemente no se está portando bien, en muchas ocasiones lo que está haciendo es tratando de llamar la atención, para que le pongamos atención a nuestros hijos, porque no le estamos dando y poniendo la atención que ellos necesitan y que ellos requieren. Y esa atención generalmente, a veces no tenemos que decir tantas cosas, sino solamente agarrarlos, hablarles, que vengan, abrazarlos y decirles, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Te quiero, te amo. ¿Sabes? Checar su tarea. Si hizo su tarea, si se equivocó o lo que sea, no regañar, sino decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú puedes hacerlo mejor, yo sé que tú en lugar tienes... de decir, es un burro. Exacto. No, decir, yo sé, esta vez, que no sé qué te pasó, pero yo te voy a ayudar. Mira, Exacto. yo sé que tú puedes hacerlo porque eres bien inteligente. Exactamente. Bien inteligente. Palabras de afirmación. Estarle ayudando, Así exactamente. es. Aunque es que se equivocaron, ¿qué acaso tú no te equivocaste? ¿Qué acaso nosotros no nos equivocamos? Yo sí. Claro que veces. sí. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a actuar con justicia. Exacto, y con rectitud. Y con sin rectitud. oprimir. Sí, porque cuando regañamos sin motivo, estamos oprimiendo. Porque muchas veces se regaña sin motivo. Y con palabras. Y con palabras muchas hirientes. veces regañamos, pero al regañar estamos nosotros sacando el coraje que traemos por algo que pasó y aprovechamos el regaño a nuestros hijos para sacar ese coraje, y ahí es donde lastimamos bastante a nuestros pequeños, o a nuestra esposa o a nuestro cónyuge. Sí, Entonces debemos tener mucho cuidado. Hay un ejemplo que queremos darles con respecto a esto. Era un muchacho que en alguna ocasión creció en un hogar donde nunca se decía nada positivo. ¿Okay? Él nunca, por más que él trataba a sus padres, nunca decía nada positivo. Era muy poco realmente lo que ellos hablaban. Sus padres siempre estaban bien ocupados para pasar tiempo con él, para conversar con él. Nunca tenían tiempo para él, siempre estaban haciendo nuevos proyectos, remodelaciones, ocupados en la oficina. Y un día, este muchacho sacó un 10 en una materia. ¡Wow! ¿Ya? Y por primera vez en su vida, escuchó de parte de sus padres palabras de elogio. Por fin, él pudo tener una palabra de elogio de parte de sus padres. Entonces, él pensó, dijo, oh, ok, entonces ya sé que lo que yo necesito hacer para que mis padres me amen, para que mis padres me elogien. Entonces, él comenzó a ir adelante, se esforzó para sacar las mejores calificaciones, no tanto porque él fuera inteligente y le gustara la materia, sino porque él quería que sus padres lo elogiaran y le dieran palabras de aliento. El único problema que tuvo es cuando ya creció, cuando ya fue adulto. Entonces esto lo llevó a pensar que para que la gente lo aceptara, tenía que ser el mejor en todo, tenía que ser el mejor de todo. Entonces lo llevó a ser un adicto al trabajo y a ser demasiado duro y exigente consigo mismo. Y pensaba que era la única manera en que la gente lo podía aceptar a él, por precisamente la manera como él creció. Exacto. Y esto dio como resultado
después trajo consecuencias negativas, tanto para él como para su familia, porque al volverse, como decías, un adicto al trabajo y demasiado duro consigo, eso trajo consecuencias negativas para él mismo, tanto para él mismo como para su familia. Así es, entonces le pasó lo mismo que sus padres estaban haciendo a él. Así es. Estaba tan ocupado que no estaba poniendo tiempo a sus hijos. Así es. Y estaba siendo tan duro y exigente con sus hijos como él pensaba como él era. Y yo creo que este es un ejemplo de tantas personas que viven algo similar. Así es. Algo similar en precisamente esto. Porque no hemos entendido lo que significa ser bendición. Así es. Tenemos que aprender que nuestras palabras tienen mucho poder, como dice Proverbios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y es es una responsabilidad bien grande que Dios nos ha dado. El lenguaje es precioso, pero hay que saber usarlo. Exactamente. Ahora, ¿por qué es tan difícil expresar verbalmente una bendición? ¿Por qué es tan difícil? Y yo creo que es más en los hombres que en las mujeres. Tal vez sí hay en las mujeres, pero es más difícil en el hombre expresar una bendición, bendecir, dar palabras de bendición a los hijos, porque generalmente el hombre como que somos más fríos, como que somos más secos, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura, pero por eso Dios le dijo a Abraham, salte de tu cultura, porque la cultura donde tú estás creciendo no te está dando nada bueno. Así es. Tienes que salirte de esa cultura. Y cuando nosotros venimos al Señor, venimos a conocimiento de Dios, a camino del Señor, nos dice lo mismo, tienes que salir de esa cultura, tienes que aprender que esa cultura no te está dando nada bueno. Y parte de la cultura de nosotros como latinos es el machismo, donde al hombre se le enseña que el hombre no debe llorar, porque si el hombre llora, entonces es una mariquita, y verdad que no es una mujercita, y que el hombre no puede tener sentimientos, y que el hombre tiene que ser duro, y que ahí se hace lo que yo digo, y que todo eso. Entonces, todo eso tiene que cambiar, porque eso realmente no le da la gloria a Dios, porque eso no trae bendición. Exacto. Y bueno, una de las causas, hablando, ¿por qué a veces se nos hace difícil bendecir a otros? Y una de las causas es, comentábamos hace un momento, como nosotros crecimos en un hogar donde nunca recibimos eso, entonces ahora, aunque somos una familia de creyentes como cristianos, por un lado, pero por otro lado, no estamos, vamos a decir así, poniendo en práctica en este punto tan importante, el de bendecir, el de decir bendición, de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a nuestra esposa. Porque como crecimos en un lugar donde no hubo eso, ahora nosotros como cristianos pensamos que es igual. Pero aquí es algo que tenemos que estar haciendo ese ajuste y empezarlo a poner en práctica. Así es, porque no queremos que eso pase de una generación a otra. Eso sucede de una generación a otra. Entonces tenemos que romper con ese vicio de que traíamos, y tenemos que aprender a bendecir. Teníamos que aprender a cuidar las palabras que nosotros decimos, porque las palabras, una vez que salen de nuestra lengua, ya no pueden regresar. Así es. Y de repente decimos algo, luego dije, ay, ¿para qué lo dije? Pues sí, porque no pusiste tu mente primero a pensar antes de poner tu lengua a hablar. Entonces eso nos pasa a todos. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser sabios con las palabras que nosotros decimos, sobre todo a la gente que nos rodea. No solamente las palabras que decimos, sino cómo las decimos. También, así es. Porque muchas veces somos muy sarcásticos para hablar. Y entonces decimos una palabra, pero es que yo no dije nada. No, pero fue como lo dijiste. Entonces ahí va el mensaje. Exacto. ¿Verdad? Entonces Así yo es. no dije una mala palabra. No le dijiste la mala palabra, pero la dijiste mal. Y a veces precisamente en la forma Exacto. en que se dijo, Ajá. a veces es mucho más hiriente que las mismas palabras. Así es. También. Entonces, la forma, el tono, Sí. inclusive hasta la expresión de la cara y a veces hasta del cuerpo.
Porque con la expresión de la cara y con el cuerpo estamos diciendo también mucho. Bastante. Y hay personas como yo, por ejemplo, que somos bien expresivas. Entonces, lo decimos todo con la cara. Tal vez no decimos nada con las palabras, pero la expresión de nuestra cara Así es. y nuestras expresión Expresiones. corporal lo dice todo. Entonces, Sí. hay que trabajar mucho en eso. Así es Todos que nosotros. Dios quiere bendecirnos siempre. Sí es. Dios quiere bendecirnos siempre. Y igualmente Dios quiere que siempre nosotros seamos de bendición para los demás. Para los demás. Esto es siempre, esto no es de vez en cuando. Sí, esto es siempre. Así es. Amén. Entonces, si tú nunca escuchaste palabras de amor y de aceptación, te vas a encontrar entonces luchando también con tratar de decirlas a otros. Pero sabes una cosa, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda, acuérdate. Somos nueva criatura y podemos decirle, Señor, ayúdame. No estamos solos. Ayúdame para poder yo ser esa nueva criatura y poder decirle a mi esposa y decirle a mi esposo y decirle a mis hijos que yo los amo. Tal vez yo nunca escuché esas palabras, pero yo sé que yo no quiero que eso pase con mis hijos. Yo quiero que esa cadena se rompa en tu nombre. Y yo voy a poder hacerlo, yo voy a ser el primero en hacerlo. Entonces, si en tu familia existía esa regla de que las palabras amorosas no se decían, entonces es probable que para ti sea un poquito difícil el romperlo. Pero tú pídele a Dios, pidámosle a Dios. Él es el que nos suple con el amor, no solamente el amor hacia nosotros para poder nosotros entonces bendecir a otros. Así es, por eso es tan importante siempre dar esas palabras de ánimo, palabras que vienen a, vamos a decir así, a moldear el futuro, en este caso, de nuestros hijos. Así es. Pues es bien importante decirles cuánto valen, decirles lo que ellos pueden lograr en la vida, decirles te quiero, decirles eres bien importante para mí, yo sé que tú vas a llegar muy alto, muy lejos, aunque en el momento, como decíamos, me trajo unas malas calificaciones, eso no quiere decir que eso no está marcando el futuro de nuestros hijos. No. El que en algún momento trajeron una mala calificación, en lugar de darles una regañada, es decir, como dijimos, yo sé que tú puedes más, yo sé que tú puedes lograrlo, yo sé, porque tú eres muy inteligente y tú vas a llegar muy alto y muy lejos. Así es que, como decíamos, échale ganas. Esas son palabras de afirmación que tenemos que decírselas a pesar de que nos estén trayendo alguna mala calificación en el momento. O lo que estén haciendo, porque muchas veces nuestros hijos nos llaman la atención. A veces hacen cosas para llamar la atención porque les falta algo. Entonces, tráelos contigo. Les falta tiempo tal vez contigo, les falta el que tú les digas que los amas, les falta el sentirse amados, protegidos, respetados por nosotros. Entonces necesitamos entender que tenemos que ser esa bendición. A tu esposo o a tu esposa, dile te amo todos los días. Sí. Una de las cosas que nosotros hacemos, y me encanta, yo trabajo y el pastor se queda a veces en casa y de repente me llega un texto, te quiero, o con un corazoncito, o con algo. Esas son expresiones de amor. Y en medio de mi trabajo yo veo eso y digo, oh, y yo le contesto también. Y esas son expresiones de amor que son muy importantes en la pareja, muy importantes. O de repente mándale a tu hijo un texto, yo estoy orando por ti, yo sé que Dios tiene para ti grandes cosas, échale ganas, cuenta conmigo, lo que tú necesites. Anima a los demás, que tú puedes ser una fuente de bendición para los demás. Eso es algo que, como decíamos, siempre tenemos que buscar hacerlo. Así es. Siempre. Y cuando nosotros bendecimos a otros, quiero que sepas que sientes algo bien hermoso, porque la palabra dice que es mejor el dar que el recibir. Y cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros damos, hay una sensación de plenitud, hay una sensación tan hermosa. Esa es nuestra bendición.
Así que... Exactamente. En esa palabra que acabas de decir, que dice, más bienaventurado es el que da, dar que el que recibe. el que recibir. Y cuando lo hacemos con la motivación que debe de ser, que Dios quiere que haya. Así la motivación en nosotros cuando demos tiene que ser el que la otra persona va a ser bendecida por aquella necesidad que Dios me dio a mí la oportunidad de suplirles. Y eso a mí me bendice. Si yo lo hago porque yo sé que ellos van a suplir aquella necesidad y yo soy bendecido, esa es la motivación correcta. No nada más que, no por la motivación de decir, yo voy a dar para que Dios me bendiga. Porque entonces podríamos caer en el error de que yo estoy dando egoístamente. Estoy dando para que Dios a mí me dé. No, Dios quiere que nosotros aprendamos a dar con la motivación correcta. A dar porque voy a suplir la necesidad de aquel otro. Y eso a mí me bendice. Y ya como resultado o como fruto, yo sé que Dios me va a bendecir. Pero ese no es mi motivación en sí, sino que ver que aquella persona en aquella necesidad va a suplir aquello que no tenía. Pero vamos a hablar de en cuanto a la bendición, en cuanto a suplir en cosas materiales. Así es. Vamos a hablar en cuanto a la bendición del toque físico, que también es bien importante. Pero hoy quisimos hablar de la bendición en cuanto a las palabras. Así es. Que nosotros hablamos que son bien importantes, como dice Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal, qué rico sabe algo, ¿verdad? Sazonadito con sal, agarra un saborcito bien rico, una naranjita así con salecita o algo, ya me está dando hambre. Pero bueno, entonces es bien importante que siempre que nosotros hablemos sea una palabra de aliento, como dice Colosenses, una palabra con gracia. Una palabra que a los demás los bendiga. Dice estaba viendo esta traducción de palabra de Dios para todos. Ajá. Dice en esta versión, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen, para que lo que hablen le hagan bien a quien los escuche. Exactamente. Entonces, esto es bien importante. Bien Así importante. es. ¿Qué versículo estabas leyendo? El 29 de Efesios 4. Efesios, yo estaba leyendo Colosenses. Entonces es Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así es. Wow. Entonces las palabras que nosotros hablamos tienen mucho poder. Recuerda, Dios creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Y nosotros podemos crear. Sí. Crear también con nuestras palabras. Porque con nuestras palabras y precisamente el ambiente donde estamos, sobre todo en nuestro hogar, nosotros vamos a crear un ambiente de bendición, de tranquilidad, de paz, de armonía, con las palabras que nosotros estamos usando para con nuestra esposa, para con nuestros hijos. Y ellos se van a sentir a gusto, cómodos, seguros, protegidos, cuando nosotros usamos las palabras adecuadas, las palabras de bendición. Pero lo contrario, si siempre estamos enojados, siempre estamos usando palabras que ofenden, que maldicen, entonces se crea un ambiente de temor, un ambiente de inseguridad, un ambiente donde pues no se antoja estar ahí. No se antoja entonces, estar ahí. Con las palabras, a nosotros creamos un ambiente. ¿Qué ambiente quieres crear tú en tu hogar, en tu casa, en donde tú estás, en donde tú convives? Y no solamente creamos un ambiente, pero también nosotros edificamos al hombre y a la mujer de Dios. Exactamente. Le ayudamos a que ellos se levanten como el hombre y la mujer que Dios quiere. Y hay una palabra bien pequeñita, pero bien especial y bien difícil de decir cuando de repente salió de nuestra boca una palabra que no debía salir, y esa palabra es perdón.
Así es. Perdóname, porque no es fácil decirla, pero es una palabra que arregla muchas cosas. En el momento en que salió una palabra que no debió haber salido, que no fue sazonada con sal, pero que fue sazonada con algo horrible, entonces mejor decimos perdón, perdón. Y esa es una palabra bien importante. Entonces, bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que decir con respecto a la bendición, pero como les dijimos, hoy vamos a tocar solamente la parte en cuanto a las palabras que nosotros decimos. A la semana que viene yo creo que vamos a tocar en cuanto al toque físico, lo importante del toque físico y lo importante también de la bendición material que nosotros cómo podemos bendecir a otros también de manera material. Pero el día de hoy queremos solamente que ahí donde estás con tu esposa, con tu esposo, tal vez con tus hijos, tómense de la mano ahí donde están y díganse te amo, te quiero. O dile, eres importante para mí. Así es. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por la bendición de tenerte a mi lado. Así es. Doy gracias a Dios porque somos una familia. Una familia, Dios nos ha bendecido. Y a pesar de las tormentas y situaciones que hemos pasado difíciles, con la ayuda de Dios, Dios nos ha mantenido unidos. Así es. Y firmes. Así y yo quisiera terminar con esta palabra, con esta oración que nos habla en el libro de Números, en el capítulo 6, que nos dice, es una bendición. Dice aquí la palabra que Dios habló a Moisés y que le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.